Tiro. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa Qué grande es el cine, que esta noche va a emitir una película de uno de los grandes cineastas, de Fritz Lang. Por cierto, acaba de salir, no hace muy poco, pero sí este verano, un último libro sobre el cine de Fritz Lang y sobre la personalidad de Fritz Lang, que se llama La naturaleza de la bestia, donde, si es verdad, un 20% de las cosas que dicen de Fritz Lang, bueno, pues estamos ante una nueva faceta, porque parece ser que, bueno, que cuenta que muchas de las cosas que él decía cuando le ofrecieron ser el Führer, por así decirlo, de la cinematografía alemana, y que él se negaba, no está tan claro que se negó, que salió por otros motivos. Incluso se habla de un velado, más o menos, asesinato a su primera mujer, cuando le sorprendió con Thea por Harburg, que luego sería su segunda mujer, y en fin, hablan de que tiene muchas aventuras sadomasoquistas y tal, bueno, algo que de alguna manera está reflejado en su cine, aunque en este mismo libro Fritz Lang dice: nada de mi vida tiene que ver con las películas, mi vida es absolutamente distinta. Para analizar y para ver a Fritz Lang hemos elegido una película del Fritz Lang americano, de las películas que hacía en Hollywood, probablemente el más puro, el que llega a la esencia más genuina de lo que, a mi manera de ver, es el cine. Quizá las películas alemanas de Fritz Lang, que están por encima de cualquier duda, naturalmente, de cualquier atributo, eran películas de alguna forma todavía experimentales, ¿no? Incluso las dos primeras que hacen Estados Unidos, Solo se vive una vez, Furia, son películas con menos soltura, pero a medida que va haciendo cine en los 40 y en los 50, yo creo que su puesta en escena se va haciendo mucho más clara, mucho más nítida. Los planos que él rueda son planos todos absolutamente necesarios. Y hoy vamos a ver una película, Perversidad, como digo, pues que yo creo que está entre las grandes suyas. Está producida por él personalmente, escrita también, aunque veladamente, pues la escribe Dudley Nichols, pero parece ser que tuvo mucho que ver en la redacción del guión. Y bueno, y luego cuenta con unos actores estupendos, como son Edward G. Robinson, en un papel muy poco habitual en él, bastante atípico, Joan Bennett y también Dan Durea. Realmente es como una película, como si volviera a ser La mujer del cuadro. Y es una película en este sentido un poco que le recuerda a él, yo creo, La UFA, ¿no? Incluso el arranque de la película, con ese blanco y negro magnífico de Krasner y la lluvia, parece que estamos en un estudio de la UFA. Pero bueno, en cualquier caso es una magnífica película que pone en tela de juicio. En aquella época era mucho poner el sistema americano de vida, la institución familiar, el aburrimiento que podría despertar el trabajo, 30 años trabajando para que te den un reloj, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es una película muy interesante y sobre todo llena de unos valores puramente cinematográficos y que va a ser muy agradable compartir con ustedes luego en el coloquio. Para hablarnos de perversidad y de todo ese mundo que nos va a sugerir la película de Fritz Lang, está con nosotros Juan Cobos, que además de ser un hombre muy fordiano, pues también él es un gran amante de Fritz Lang, al que considera uno de los grandes maestros. Muy buenas noches. Buenas noches, José. Bueno, Fritz Lang, los grandes estudios que hacen sobre él, es tan larga su carrera y tan importante que lo suelen dividir en las dos etapas, la alemana y la americana, muy claramente, porque es de los pocos, junto con, yo creo, con Lubitsch, el único que cuando llega a Estados Unidos tiene tras de sí la admiración de la gran industria americana y una carrera importantísima, con obras que han contribuido a que el cine americano se desarrolle más todavía. Él, junto con Murnau, es decir, me falta el tercero, que es Murnau, que es la tercera parte de esa trilogía de hombres que van allí y llegan muy formados, no como Billy Wilder y otros que llegan sin apenas carrera. Entonces Fritz Lang, que tiene obras como Metrópolis, como tiene M, como tiene la saga Los Nibelungos, llega en un momento máximo, lo que se pone en todo el juicio ahora o no, si fue por negarse a cumplir los deseos de Goebbels de dirigir la industria alemana. Lo cierto es que en ese momento, del 33, va a América, hace una película primera con Furia, con Spencer Tracy, que yo, a pesar de todo, creo que es una gran película, y luego solo se ve una vez, que entronca con esta en lo siguiente, en que su productor, un productor independiente, que va a tener mucha importancia en el cine, es Walter Wanger, que luego sería el marido de Joan Bennett, con lo cual enlazamos todavía más. Entonces, Lang, además de Walter Wanger, enlaza con una tercera persona muy importante, que es Dudley Nichols, que es el guionista de Ford, en películas
como La diligencia, que por cierto Wanyer produce, porque Ford tiene el tema comprado y nadie se lo quiere producir porque dicen que el oeste ya no es rentable, y Wanyer tiene un contrato pendiente con la United Artists, hace la película y se la coloca y relanza el oeste. Después Nichols hace también la famosa, una de las grandes películas de Ford, que es Hombres Intrépidos, y este trío de hombres, Fritz Lang, Walter Wanyer y Nichols, hacen una obra maestra como es Perversidad, en la cual lo que toman como referencia, y de que supongo que mis compañeros hablarán, es la Jeanne, la perra de Jean Renoir, pero que la lleva a otro estilo, a un estilo muy americano, quitándole el populismo de Renoir, y por tanto creo que con todos estos datos y con algunos que vais a aportar ahora, dejando a lado los actores que son fundamentales y que mis compañeros hablan de ello, creo que tendremos una materia para un coloquio muy interesante. Yo también lo creo, Juan, muchas gracias. Fernando Mendeleite, buenas noches. Hola, José Luis, escritor, director cinematográfico, su último éxito, porque ha sido un éxito, es La Regenta, y además también director, pero director de la Escuela de Cinematografía. Y yo recuerdo que en la primera época de Que grande es el cine, tuvimos una película de Fritz Lang también, de su etapa americana, de su etapa Hollywood, que era Mientras Nueva York duerme, y él estuvo hablando entusiasmado de la película de Fritz Lang, y cuando llegó ese momento en que siempre solemos elegir el plano que más nos gusta, él dijo, bueno, realmente a mí es que esta película de Fritz Lang no me gusta mucho, la de hoy sí te gusta más, ¿no? Sí, aunque yo sé que te gusta mucho, decir que no te gusta mucho, claro, ¿a qué nivel, no? Pero a otro nivel, efectivamente. Claro, claro. Perversidad sí es de las películas de Fritz Lang que a mí más me gustan, y durante una época quizá ha sido la que más me ha gustado. Últimamente pues quizá me inclino más por las de los años 50, por Los sobornados y Deseos humanos, pero de todos modos Perversidad creo que es una película formidable, porque es una película con una unidad interna muy fuerte, con unas imágenes casi hipnóticas que no puedes quitar la mirada de la pantalla, con un trío, un protagonista verdaderamente magnífico, Edward G. Robinson, Joan Bennett y Dan Luria, y con un guión magnífico de Dudley Nichols, ¿no? Tiene unos diálogos, la película estupendos, todo está muy bien encadenado, todo teniendo en cuenta que además juegan con una historia muy límite, ¿no? en cuanto a los comportamientos de los personajes, ¿no? Y hay algo que habéis señalado antes, creo que ha sido tú, José Luis, que me parece muy importante, y es cómo esta película pone en cuestión todo el sistema de vida americano, ¿no? Hay un dato que me parece fundamental, que es la descripción del personaje de la mujer de Edward G. Robinson, Adele me parece que se llama, que va todas las noches a escuchar un programa de la radio en el piso de abajo de su casa, porque no tiene radio, y le está echando a su marido en cara que no le compra una radio y haciéndole la vida literalmente imposible, pero el programa que va a escuchar se llama La hora del hogar feliz, y el capítulo concretamente que escucha esa noche es En busca de la felicidad, ¿no? Y yo creo que esa ironía está muy bien y describe muy bien esta idea de Fritz Lang de describir la vida de un hombre cuya cotidianidad, cuyo trabajo y cuya vida, digamos, hogareña es un verdadero infierno. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Miguel Marías, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Aquí te veo muy bien relajado con tu pipa maravillosa. Bueno, dinos, antes de empezar a ver la película, un par de cosas sobre Perversidad o sobre Fritz Lang. Bueno, yo creo que, como ha dicho Fernando, de las cosas más notables es la absoluta coherencia que tiene todo lo que hay en la película. Es decir, esas películas que ves que cada elemento que hay en la película, incluso los que pueden parecer más extraños o más desconcertantes o más inverosímiles a primera vista, no es que sean una rareza, es que son un dato sobre los personajes. Entonces todo eso está engarzado de tal manera que es un modelo de precisión narrativa como yo creo que ya, no sé si se sigue sabiendo hacer, pero no se hace habitualmente. Pero es una película de la que se puede aprender muchísimo y que se debería aprender muchísimo, me parece un método totalmente válido. Y luego es muy interesante también el elemento de comparación con la primera versión que hizo de la misma historia que hizo Renoir, porque realmente es la comparación de dos mundos, no solo de dos estilos diferentes, dos cines diferentes y dos conjuntos de actores diferentes, es que es toda la visión del mundo de un director y otro, que son realmente muy opuestas, y que además en el caso de Lang y Renoir, ahí se da la coincidencia de que también hay otra película de Lang, Deseos humanos, que es un remake de La bestia humana de Renoir,
que realmente el estudio paralelo de esas 4 películas indicaría muy bien cómo es uno y cómo es otro. Muchas gracias. Pues vamos a ver Perversidad, que curiosamente antes citaba también Juan Cobos a Lubitsch. Lubitsch era la persona para quien se compra en